Definitivamente en Francia no hay un buen gobierno o pareciera que estarían preparándole el terreno a Emmanuel Macron para que tenga un nuevo gobierno porque el que actualmente está tratando de mantener a flote a Francia no está funcionando muy bien. Su primera ministra, Elizabeth Borne, anunció su renuncia este lunes. Fue el primer cambio que se ha realizado en el gobierno de Emmanuel Macron. Parece que él estaría preparando el terreno para que forme un nuevo gobierno en medio de todo este revuelto que tiene con la sociedad por las reformas de las pensiones y todas las políticas controvertidas que ha lanzado este mandatario, que definitivamente ha dejado mucho que desear a nivel internacional y por supuesto frente a los ciudadanos franceses. Borne, ella asumió el cargo de la segunda primera ministra en la historia de Francia tan solo en mayo del 2022. Ahora, en el 2024, ni siquiera alcanzó a cumplir los 2 años y presentó su dimisión a Macron este lunes. Permanecerá en su puesto, obviamente, hasta que los asuntos de actualidad puedan resolverse. Los que ella tiene como primer ministra se va a encargar de estos asuntos hasta que se forme un nuevo gabinete de acuerdo con el comunicado que compartió el gobierno de Emmanuel Macron. El mandatario, obviamente, a través de sus redes sociales, le agradeció a Borne por todo su servicio, dijo que había implementado el proyecto que tenía Macron con el coraje, el compromiso y la determinación de una estadista, que es lo que es esta exfuncionaria. Sin embargo, este proyecto que ha lanzado Emmanuel Macron, por supuesto que no ha sido muy bien recibido por muchísimos ciudadanos franceses comunes y corrientes. Porque si le preguntas a los políticos, todos te van a decir que el gobierno está funcionando de maravilla, que todo está muy bien, que Emmanuel Macron quizás sea el mejor presidente que ha tenido Francia, pero si le preguntas a los ciudadanos, la respuesta es completamente diferente. Los ciudadanos han lanzado protestas, huelgas masivas, sobre todo por esta polémica reforma de pensiones que incluía un aumento en la edad de jubilación de este país de los 62 a 64 años. El motivo por el cual el gobierno de Emmanuel Macron quería emitió este proyecto fue sobre todo para poder generar mayores ingresos en el tema de los impuestos, porque finalmente son personas que 2 años menores tendrían que ser prácticamente mantenidas por el gobierno y por obvias razones Macron se ha gastado muchos de los recursos del país para entregárselos a el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ya lo habíamos platicado, de hecho, en otros videos en los cuales hacemos hincapié precisamente a cómo un gobierno de la Unión Europea, del propio Estados Unidos, prefiere 1000 veces estar bien o quedar bien a nivel internacional con el resto de los países que conforman este grupo de la Unión Europea para decir que van a seguir apoyando a Ucrania, que todo está muy bien, que la guerra está avanzando sin ningún problema, a pesar de que tras bastidores vemos una respuesta quizás un poco más distante por parte de los países de la Unión Europea. No todos están cumpliendo los compromisos. Se dio a conocer hace poco que se iba a entregar por parte de lo que sería Noruega, si no me equivoco, 2 de estos famosísimos aviones F-16, los que tanto desea Volodymyr Zelensky. Se los iban a entregar, por supuesto, pero el único detalle que tenían estos aviones es que eran muy viejos. Desde hace 40 años que se habían construido estos 2 aviones F-16 y que incluso el gobierno había revelado que sí, que ya tenían 40 años el servicio, pero que iban a funcionar precisamente para ayudar a los ucranianos a entrenar en estos equipos viejos, pero que más adelante algún país le iba a donar a Ucrania los aviones necesarios y sobre todo más actualizados
para que pudieran lanzar sus contraofensivas contra Rusia. Pero finalmente son estos pequeños detalles, el entregar recursos y sobre todo el tema de la jubilación de los ciudadanos, porque muchos llevaban años trabajando y ya esperaban realmente su jubilación al cumplir los 62 años. Tristemente, para Emmanuel Macron es más importante que estos ciudadanos sigan trabajando, sigan generando, por supuesto, recursos económicos para el país, hablando en el tema de los impuestos, porque el gobierno necesita más dinero que no van a ver los ciudadanos franceses, es dinero que va a ir directamente a las arcas o a los bolsillos de Volodymyr Zelensky. El partido gobernante de Emmanuel Macron también está enfrentando la indignación pública, por supuesto, esto por la creciente inflación, los fracasos para frenar la inmigración ilegal, que por obvias razones está generando un descontento en la ciudadanía, que incluso han realizado diversas protestas por este tipo de situaciones. En el tema de la inflación hemos estado comentando en diversas ocasiones cómo incluso lamentablemente, digamos que los ciudadanos ya no tienen la oportunidad de comprar los alimentos, los cuales son necesarios para cada uno de los ciudadanos, aunado al hecho de que más de 55,000 empresas tuvieron que cerrar en Francia, tan solo en el 2023. Así es la situación económica que vive el país. Este es uno de los cierres de empresas más grandes que ha tenido Francia desde el 2017, de acuerdo con los datos recopilados por el Banco de Francia. 55,000 empresas cerraron, se declararon en quiebra. Así que prácticamente también los ciudadanos no pudieron recibir los recursos que necesitaban. Las estadísticas por este servicio regulador del Banco de Francia mostraron que 55,492 empresas se enfrentaron a la quiebra o a la liquidación en los últimos 12 meses, en todo este 2023. Si a esto le sumas el hecho de que a Emmanuel Macron realmente no le importa el bienestar de los ciudadanos, todas estas personas que se quedaron sin empleo, sin la forma de poder adquirir sus alimentos, sus artículos de primera necesidad, definitivamente Francia está pasando por una situación lamentable y no es posible que el gobierno de Macron, digamos, que esté más enfocado en otras circunstancias, sobre todo en esta guerra, en lugar de realmente ver por las personas. Algunas de las empresas empleaban a más de 250 personas. Así que definitivamente la situación es muy, muy complicada para este país. Así que prácticamente la renuncia de esta primer ministra, Elizabeth Borne, digamos que es una muestra de cómo las personas van a empezar a salirse del barco, sobre todo en un barco que definitivamente se está hundiendo, que es el gobierno de Emmanuel Macron. De cara a las elecciones parlamentarias de la Unión Europea en Francia en junio, que se van a llevar a cabo, el partido Renacimiento de Macron está 10 puntos porcentuales por debajo del partido Agrupación Nacional, que es el de Marine Le Pen, con quien fue la contrincante de Macron, el cual tuvo la victoria en abril del 2022, y estoy casi 100% segura que muchos de los ciudadanos que votaron por Macron en esas elecciones de abril del 2022 definitivamente se están arrepintiendo en estos momentos. Y como lo sabemos, porque las encuestas están colocando precisamente al partido de Le Pen como los que podrían tener una mayor presencia y sobre todo mayores votos a la hora de que los ciudadanos salgan a las urnas. Definitivamente esto es algo que tiene que hacer el ciudadano. No importa por quién vayan a votar, si quieren seguir votando por el partido de Emmanuel Macron, adelante. Lo importante aquí es que salgan y voten, porque las personas que, digamos, no participan en las encuestas o las personas que como tal casi nunca votan,
son quienes precisamente pueden hacer la diferencia a la hora de que se lleven a cabo estas elecciones. Así que esperemos que en junio se presente una mayor cantidad de ciudadanos a las urnas y que realmente realicen su voto a conciencia, si quieren votar por el Partido de Renacimiento, que es el de Emmanuel Macron, o por el Partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que por obvias razones son completamente derecha e izquierda. Según los informes de la dimisión de esta primer ministra, Born tuvo que reconocer en su carta de renuncia que no fue su idea realmente el renunciar. Había trabajado duro para impulsar los cambios clave, incluidas las nuevas leyes de pensiones, la ley de inmigración, y a pesar del fracaso que ha tenido la coalición de Macron para asegurar una mayoría de escaños en el Parlamento francés, simple y sencillamente esta funcionaria dijo que era necesario o más necesario que nunca continuar con estas reformas, demostrarle a la población que a pesar de que están en contra, ellos siguen siendo el gobierno y ellos son los que van a decidir lo que ocurre, a menos que vayan los ciudadanos a votar en este mes de junio. Como primer ministra, Born utilizó con frecuencia una controvertida disposición constitucional. Esta es llamada cláusula 49.3. Con esta cláusula, Born podía forzar la aprobación de nuevas leyes sin votos parlamentarios, como quien dice un decretazo. Dice, esto es lo que se va a hacer y punto. Así fue como prácticamente Macron aprobó su polémica ley de pensiones. Mathilde Panot, quien dirige el partido Francia Insumisa, acusó de hecho en varias ocasiones a Born de dejar atrás una democracia muy dañada, porque ya no hubo, digamos que la participación de los parlamentarios en la toma de decisiones del gobierno, porque no únicamente, y recordemos que esto es la parte fundamental de cualquier gobierno, el tener un contrapeso. Si empiezan a utilizar este tipo de disposiciones en la Constitución, como por ejemplo esta cláusula que les permite aprobar cualquier ley sin que sea consultada por el Parlamento, entonces por obvias razones la democracia está prácticamente aniquilada en Francia. Pero esperemos que se realicen los cambios necesarios ahora que ocurran las votaciones en junio. Bajo el sistema del gobierno de Francia, el presidente es quien establece las políticas y el primer ministro es quien supervisa la gestión diaria del gobierno. Digamos que Born tendría que haber estado investigando, estar supervisando, muy pendiente de todas las acciones que hiciera Macron. Lamentablemente eran prácticamente lo mismo, así que no hubo una supervisión correcta, por así decirlo, del gobierno de Macron. Según se informa, el ministro de las Fuerzas Armadas de Francia, Sébastien Lecornu, y el ministro de Educación, Gabriel Attal, se encuentran entre los principales candidatos para lograr suceder a Born como primer ministro. Así que veamos qué es lo que escoge Macron, si a su ministro de Educación o al de las Fuerzas Armadas de Francia, que si bien ya es prácticamente una nación controlada por lo que dice, ordena y manda Emmanuel Macron, y utilizan este tipo de cláusulas en su constitución para hacer valer sus caprichos, pues no importa si es el ministro de Educación o el de las Fuerzas Armadas, finalmente van a seguir haciendo lo que Macron desee. Así que le dejaron vía libre a Macron para seguir gobernando Francia como se le antoje, por supuesto no en beneficio de los ciudadanos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.